La sesión de hoy va a ser básicamente sobre test paramétricos y la siguiente sesión ya entramos a regresiones, las más simples, las univariadas, luego las multivariadas y luego en la siguiente semana entramos a variable limitada, variable dependiente limitada y otros temas. Entonces, veamos. Primero, como siempre, limpiamos el entorno de Stata, ponemos el directorio, que en mi caso es esta dirección donde he guardado mi base de datos. Abro mi base de datos. Esta base de datos es un pedacito del módulo empleo y ingresos de la ENAO, así que hay información sobre personas, está a nivel de personas, está el sexo de la persona, su edad, su estado civil, su grado de educación, si es indígena o no es indígena, si es jefe de hogar o no es jefe de hogar, si trabaja o no trabaja, y a qué actividad se dedica. Y además están los ingresos al final, tanto ingresos en soles, también ingresos llevados en logaritmos, si está afiliado al SIS, al Sistema Integral de Salud, si tiene trabajo formal o informal, y el factor de expansión, que ya dijimos que representa a cuántas personas esta observación representa en la población. Listo, en total tenemos 86.806 observaciones, que en este caso son personas. Vamos a crear la variable edad al cuadrado para utilizarla en un rato. Creamos la variable edad al cuadrado. Cuando nosotros estudiamos temas laborales, queremos ver, no sé, los determinantes del ingreso, los determinantes de una persona esté trabajando o no trabajando. Normalmente nos vamos a quedar solamente con las personas que están residentes en la casa, en la vivienda. ¿Por qué? Porque hay personas que se mueven mucho de vivienda. Supongamos que hay una persona que trabaja 3 meses en provincias, otros 3 meses en Lima, otros 3 meses en el exterior. Esas personas que no viven permanentemente son difíciles de rastrear y pueden generar algún tipo de malas conclusiones, así que las sacamos. Solamente nos quedamos con los que son residentes habituales. De todos modos, no se pierde mucha información. Se han eliminado 1.024 observaciones de las 80 y tantos mil, así que no es mucho. Cuando hablamos de mercado laboral, también usualmente, no usualmente, sino siempre, vamos a quitar a aquellas personas que trabajan en las Fuerzas Armadas, eh, dado policía, Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército. A todos ellos los quitamos. ¿Por qué? Porque la dinámica dentro de esos sectores, dentro del sector militar armado, es distinta al mundo laboral que nosotros conocemos típicamente. Ahí existen jerarquías, existen escalas salariales, los ascensos se dan por otro tipo de criterios. Entonces, es otro mundo que no se puede estudiar con la economía laboral típica que nosotros tenemos. Así que los borramos. Igual no son muchos, 268 se eliminan. Y dependiendo que estemos estudiando, probablemente nos vamos a tener que quedar solamente con los que están en edad de trabajar. Por la definición de la OIT, la edad para trabajar es 14 años a más. Y normalmente se considera que los 65 años ya es una edad en la que la mayoría de personas se retiren. Por tanto, cuando hablamos de personas en edad de trabajar, vamos a quedar con los que tienen 14 o más, tienen de 65 a menos años de edad. Ustedes dirán, pero 14 años, 15 años, 16, 17 años, todavía son niños, todavía son adolescentes. Sí, pero la definición de la OIT es desde los 14 años. Hay otras definiciones, por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, considera que la edad para trabajar es 15 años. Entonces, tengan cuidado dependiendo de con qué están trabajando. Si es datos, si están trabajando con la definición del INEI, es 14 años, igual la definición de la OIT, la definición de la CEPAL es 15 años a más, y seguro hay otras definiciones ahí que te dicen que la edad de trabajar es otra.
En este caso vamos a quedarnos con la definición de la OIT. Y acá me está eliminando 11.947 personas, que tiene bastante sentido porque hay muchos niños y adolescentes en el Perú, ¿no? Y nos quedamos con 73.567 observaciones. Finalmente, vamos a solamente quedarnos con los que están en la PEA económicamente activa. ¿Por qué? Porque hay un grupo que es los que no son activos, los que no están en la PEA, que son aquellos que no trabajan por alguna razón. Puede ser que no trabajen porque no necesitan trabajar, ya tienen mucho dinero, mucha riqueza, muchos activos, entonces no necesitan trabajar. No tiene mucho sentido incluirlos en un estudio de economía laboral. Y también hay otro grupo que quizás no trabaja porque tiene algún tipo de discapacidad permanente, el cual impide trabajar de cualquier forma, entonces no se les puede incluir. En la PEA, nos quedamos solamente con la PEA, y para este ejercicio nos vamos a quedar con lo que sí están ocupados. Para que tengamos ingresos positivos al menos, si incluimos a los que van a estar no ocupados, vamos a tener muchos que tengan ingresos cero, así que no me va a servir mucho para los ejemplos que voy a poner abajo. Ya, listo. Entonces, el tema de hoy era test paramétricos. ¿Qué son test? Bueno, test son hipótesis, entonces, pruebas de hipótesis, perdón. Entonces, vamos a hacer pruebas de hipótesis para nosotros evaluar si alguna característica se cumple en nuestra base de datos. Cuando hacemos algún tipo de test, normalmente, no normalmente, siempre, vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula, por ejemplo, puede ser que el promedio o la media de mi variable x es igual a cero. Y mi hipótesis alternativa debe ser lo opuesto o lo complementario que puede suceder a la hipótesis nula. En este caso podría ser que la media sea distinto a cero. Entonces, para evaluar esta hipótesis, contrastar esta hipótesis alternativa y la nula, tenemos que hacer algún tipo de ejercicio estadístico. ¿Por qué? Otro ejemplo, vamos a poner acá. Mi hipótesis nula, supongamos que es que yo tengo, que yo aumenté de peso, que yo no aumenté de peso. Y la hipótesis alternativa es que yo sí aumenté de peso. Es decir, estoy un poquito más, tengo mayor peso. Pues resulta que yo un día me peso, perdón, y peso 60 kilos. Al día siguiente me peso y tengo 61 kilos. La pregunta es, resulta que si ayer pesé 60 kilos y hoy peso 61 kilos, ¿es cierto que yo aumenté de peso o no aumenté de peso? Uno a simple vista diría, sí, aumentaste de peso. El problema es que esa diferencia de 1 kilo puede ser una diferencia que ha sido originada por el azar, por la suerte o por algún tema fuera de tema totalmente exógeno. No puede ser que justo en ese día vestí con algún tipo de ropa más pesada. Justo ese día me puse un reloj que pesa mucho. Justo ese día me puse un zapato que pesa mucho. Justo ese día almorcé el doble. Justo ese día, no sé, eh, me hizo una herida y me pusieron algunas cosas en el brazo que hizo que pese más. Entonces, ese número 60 y 61 no son iguales, pero esa diferencia de una unidad puede ser que sea por un tema totalmente exógeno, totalmente del azar. Pero para estar uno seguro que esta diferencia es significativa, estadísticamente significativa, tiene que hacer un test. Y exactamente los test sirven para eso, para decirme
ciertos valores son estadísticamente iguales, son estadísticamente distintos. Esa igualdad es significativa o no es significativa, esa diferencia es significativa o no es significativa. Entonces, si bien es cierto, acá puse media, promedio, también se pueden hacer pruebas de hipótesis con desviaciones estándar, con rangos cuartiles, con cualquier estadístico que a ustedes se les ocurra, se puede hacer algún test. La otra pregunta, ¿qué es paramétrico? Paramétrico es cuando el ejercicio estadístico que estamos haciendo tiene, ya está definido la forma en que se relacionan las variables. Por ejemplo, cuando yo les digo lo siguiente, cuando yo les digo que mi variable y depende de mi variable b, x de esta forma, la y es igual a beta cero más beta uno por x. Cuando yo estoy poniendo esa relación ahí, yo estoy asumiendo desde un inicio que x afecta a y de forma lineal, ¿no? Porque beta uno es un valor, es un número válido para todas las observaciones de mi base de datos. Entonces, yo estoy asumiendo desde un inicio que x afecta linealmente a y, pero probablemente no sea así. Probablemente x afecte de forma no lineal a y. Supongamos que y es salarios y x es educación. Que yo asuma que esta es la ecuación válida para educación y salarios, lo que me está diciendo es que un año de educación adicional aumenta mis salarios en este monto beta 1. Entonces, ese aumento, ese beta 1, es válido para todas las personas, sean hombres, mujeres, sean personas que están pasando de un año de educación a 2 años de educación, o estén pasando de 10 años de educación a 2 años de educación, sean personas de cualquier tipo, está asumiendo de que este beta 1 es homogéneo para todos. Cuando yo asumo que la relación entre variables está dada desde un inicio, se llama paramétrico. Yo estoy poniendo los parámetros, yo estoy diciendo que esto es lineal desde un inicio. Mientras que los tests no paramétricos lo que hacen es el mismo test, el mismo método, explora para saber si la relación es lineal o no es lineal o hay variaciones de algún tipo. Entonces, cuando yo hablo de paramétricos, lo que estoy diciendo es que el test ya está asumiendo desde un inicio un tipo de relación entre variables. Cuando hablo de test no paramétrico, estoy hablando de que el test es el que va a explorar qué tipo de relación tiene y me lo va a decir. Esa es la diferencia entre paramétrico y no paramétrico. Normalmente, los test paramétricos son los que más se usan. Los no paramétricos son un poquito más complejos de utilizar, pero igual vamos a ver hacia el final del curso. Entonces, un tipo de test paramétrico es el test de proporciones. Entonces, antes de aplicar el test de proporciones, vamos a crear unas variables. Primero, creemos una variable. Bueno, acá tenemos ingresos. El ingreso de la persona que gana menos es cero. El ingreso que gana, el ingreso de la persona que gana más es 52.063.25. Y en promedio, una persona gana 1.122. Vamos a partir nuestra base de datos en aquellos que ganan menos de 1.122 y aquellos que ganan más de 1.122. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy generando una variable ingreso superior que tome el valor de 1 si se cumple esto. Si el ingreso es mayor al promedio 1.122. Cuando yo abro la base de datos, me doy cuenta que todos los que ganan menos de 1.122 están con cero y todos los que ganan más de 1.122 están con el número 1 en esta variable ingreso superior. Y acá voy a hacer simplemente definir las etiquetas para esa variable y voy a hacer una tablita de doble entrada para mostrar esto. Acá me dicen, el 82%, el 82.62% de los que viven en la zona rural
tienen ingresos inferiores al promedio. El 17,32% de aquellos que viven en la zona rural tienen ingresos superiores al promedio. El 54,03% de los que viven en zona urbana viven con un ingreso, tienen un ingreso menor al promedio. El 45,97% de los que viven en zonas urbanas tienen ingresos superiores al promedio. Pero yo me voy a preguntar si este numerito, y es en donde está, 17,32, es diferente a este 45,97. Cuando hablo de tres de proporciones, quiero comparar si esta proporción, este porcentaje, es distinto a este porcentaje. Porque voy a tener mi test, ¿verdad? Donde mi hipótesis nula va a ser que ese 17,32% es igual al 45,97%. Y la hipótesis alternativa sería que sean distintos. ¿Por qué me preocuparía en hacer un test de esa forma? Porque quizás mi pregunta o mi investigación es saber si hay más porcentaje en la zona urbana que ganan sobre el ingreso superior o son indiferentes. Acá claramente veo que en la zona urbana la gente gana más, gana por encima del promedio que lo que gana, que lo que sucede en la zona rural, ¿no? Clarísimo. 45 y 17 están bien lejos. Pero en otros casos puede ser que estén muy cerca y esa diferencia que puede ser cercana puede ser por cuestiones del azar. Puede ser que justos son distintos porque la aleatorización se sesgó un poquito hacia un grupo. Justos porque mi aleatorización la hice en un día particular y por eso algo azaroso hizo que suceda eso. Si quiero testear estadísticamente si ese 17,32% y el 45,27% son distintos, lo que hago es este test. PR test, ¿por qué PR? De proporcionalidad y test de hipótesis. Te lo estoy diciendo, quiero que pruebes si el porcentaje de ingreso superior o promedio de ingreso superior es distinto entre áreas y quiero que hagas el test con un 95% de confianza. Corro y acá me da una tabla donde voy a encontrar varias cosas. Primero, acá en media, promedio, me dice que el 17,32% de los que están en la zona rural tienen ingresos mayores al superior, al promedio, ¿no? El 45,96% de los que viven en la zona urbana tienen ingresos por encima del promedio. La diferencia entre este 0,17 y este 0,45 es menos 0,28. Y la pregunta acá está. La hipótesis nula es que esa diferencia, este menos 28, sea diferente a cero. Es lo mismo que yo puse acá en el bot. O sea, acá paso a restar a restar menos 45,97%, cero, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis nula y esta es la hipótesis alternativa. Y acá tengo exactamente acá la alternativa que dice diferente a cero. Acá me sale que el p-value para ese test es cero. Si a mí me sale el p-value menor a 0,05, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Rechazo esto. Y como rechazo esto, no puedo rechazar el otro. Así que me voy a quedar con el otro. No se dice aceptar, no se puede decir que se acepta, pero al rechazar esto estadísticamente, me quedo con esto. Por tanto, la conclusión a la que llego es que la diferencia entre estos dos porcentajes es distinta a cero.
que es lo mismo a decir que 17,32% es diferente a 47,27%, que es lo mismo a decir que el porcentaje de urbanos que ganan por encima del promedio es distinto al porcentaje de los que viven en la zona rural que ganan por encima del promedio. Pues esa es la hipótesis que acá se está testeando. Adicionalmente, bueno, adicionalmente, este test también me da dos pruebas de hipótesis adicionales. Esta que está acá y esta que está acá. ¿Qué es esta que está acá? Es muy parecida, solamente que ahí la alternativa, pero la nula, sigue siendo la misma. Y acá la alternativa es que esta diferencia sea menor a cero. Acá está. Me sale que el p-value es menor a 0,05, así que rechazo esta hipótesis nula y me quedo, por tanto, con la otra, con esta, donde entendería que 7,32% es menor a 45,27%, que se interpretaría acá como que el porcentaje de personas en el ámbito rural que ganan por encima del promedio es menor al porcentaje de personas en la zona urbana que ganan por encima del promedio. Y acá al otro lado también hay otra prueba de hipótesis donde la nula, la alternativa nula, sigue siendo la misma, pero ahora la hipótesis alternativa es que esta diferencia es mayor a cero. Acá el p-value me sale mayor a uno, pero mayor a 0,05, me sale 1 inclusive, que es bastante. Si me sale mayor a 0,05, no tengo evidencia estadística para rechazar la nula, así que me quedo con la con. Listo. ¿Qué más? Ah, ¿Qué más? Algo más. Acá yo estaba asumiendo que el p-value que nosotros agarramos es el 5%, pero dependiendo de cómo ustedes planteen su investigación y también dependiendo de cuál sea el área de estudio donde estén haciendo, donde estén trabajando, el p-value puede ser 0,1, puede ser 0,01 o puede ser 0,05. Si el p-value es 0,01, quiere decir que somos más exigentes en nuestra prueba de hipótesis. Que sea 0,1 el p-value, quiere decir que somos menos exigentes, somos más laxos para hacer nuestras pruebas de hipótesis. Al menos en ciencias sociales y en economía, utilizamos el 0,05. Por eso que estaba utilizando en todo esto el 0,05. ¿Qué más? Entonces, básicamente, eso es un test que en este caso hemos comparado proporciones, pero también se pueden comparar promedios, se pueden comparar desviaciones estándar, se pueden comparar varianzas, dosis, cualquier estadístico que a ustedes se les ocurra, se puede testear. Acá vamos a hacer un test de varianzas. Yo sé que los ingresos, vamos a graficar acá un histograma de ingresos. Los ingresos son muy dispersos. Hay muy poca gente que gana mucho dinero. Vamos a ver que la cola se extiende acá. Acá hay muy poca gente. La cola es larguísima y se aglomeran acá. Si yo separo esta distribución por grupos, supongamos separemos por área. Si separamos por área, ingreso urbano-rural, rural-urbano,
yo me doy cuenta que probablemente en el urbano tiene una cola más extensa. Acá veo que hay individuos acá, pero acá ya no hay casi individuos, ¿no? Entonces la dispersión puede ser distinta en diferentes grupos. Y eso me da bastante información, porque cuando hay más dispersión en ingresos, quiere decir que hay más desigualdad, ¿no? Entonces, la dispersión puede hablarnos un poquito de la desigualdad. Entonces, veamos, hagamos un test para saber si hay diferencias entre varianzas o desviaciones. La varianza es una medida de dispersión. Acá vamos a poner SDTs, Standard Deviation Test, de ingreso comparado por áreas. Y acá me da una tabla muy similar a la anterior, donde acá veo que la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, en la zona rural es de 1013 y la desviación estándar de los ingresos en la zona urbana es 1649. La pregunta es, ¿estos dos son iguales o son distintos? Este 1103 y este 1694 son iguales o son distintos. Lo que está haciendo acá el test es esto. La hipótesis nula es que si yo divido la desviación estándar de los rurales entre la desviación estándar de los urbanos, me da 1. Y la alternativa es que esa división es diferente a 1. La hipótesis nula también se puede entender como que la desviación estándar es igual a la desviación estándar. Las desviaciones estándar son iguales, ¿no? Y esta alternativa que las desviaciones estándar son distintas. Acá el p-value me sale 0, así que si el p-value es menor a 0,05, rechazo la nula y me quedo con la alternativa. Por tanto, acá puedo asegurar o puedo decir estadísticamente que las desviaciones estándar de los ingresos entre los rurales y urbanos es distinto. Entonces, eso tómenlo en cuenta. Algo que acá parece que seguro les parece raro. Esto. Acá está multiplicando el p-value por 2. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis es sobre varianzas, pero está comparando desviaciones estándar. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Por eso lo multiplica por 2. Porque cuando tú elevas al cuadrado una desviación estándar, la varianza crece más que proporcionalmente, ¿no? Es decir, si yo tengo un 1 y lo elevo al cuadrado, sigue siendo 1. Si yo elevo un 1 con 1,2 al cuadrado, crece, pero no tanto como si elevaría un millón elevado al cuadrado. Crece exponencialmente. Como crece exponencialmente, se hace una corrección acá para que el p-value, para que la prueba de hipótesis sea más estricta, no sea tan laxa. Por eso lo explica por 2. ¿Qué más? Ya. El test que más se usa en todo, inclusive en sus tesis también van a tener que utilizar, es el test de medias. El test de medias lo único que me dice es, este promedio es igual al otro promedio. Por ejemplo, acá, voy a sacar el promedio de ingresos separado por área urbana rural. Acá me sale que en promedio el ingreso en la zona rural es 617 y acá que en promedio el ingreso en la zona urbana es 1419. La pregunta es, ¿estos valores son iguales o diferentes estadísticamente? Para ello, hago el t-test, el test de medias. Le digo, haz un test de medias donde compare los ingresos separados por área con un nivel de confianza del 95%. Y acá me sale que los datos que le di hace un rato, los promedios de ingresos, y acá está la diferencia.
menos 802. Y la hipótesis es que esa diferencia, ese menos 802, es igual a cero, y la hipótesis alternativa es que es diferente a cero. Como acá el p-value es menor a 0,05, lo que yo voy a hacer es rechazar la hipótesis nula, por tanto, me voy a quedar con la alternativa, y con ello llego a la conclusión de que el ingreso promedio en la zona rural es menor o es diferente al ingreso promedio en la zona urbana. Entonces, para eso sirve STS medias, y normalmente se utiliza bastante en la parte de hechos estilizados de una investigación. Ah, ¿qué más? Acá puedo cambiar algunas cositas. Por ejemplo, si yo quisiera un test con 1% de significancia, acá le cambiaría con el level 99. Ahora me está considerando una confianza de 99, que es lo mismo a significancia de 1%. Pueden cambiar ahí sus niveles de significancia. Eh, ¿Qué más? Acá, unequal. Hay una opción en el t-test que se llama unequal, que aparece acá. ¿Para qué sirve el unequal? Para esto. Dice, los datos tienen eh, varianza desigual. ¿Qué sucede? Sucede que cuando tienen una variable y cuando ustedes separan esa variable, pero la varianza es distinta en uno de los grupos que en el otro, puede ser que eso suceda porque hay valores atípicos que están jalando el promedio, que por tanto están distorsionando su distribución. Pues supongamos que yo tengo, acá tengo histograma de ingresos por área. Ya, supongamos que yo tengo acá y yo sé, me doy cuenta que hay más dispersión en el área urbana que en el área rural. Imaginen que esa dispersión sea totalmente, mucho más extensa. Entonces, la varianza de esto sería mucho más grande que la varianza de esto. Pero la varianza en realidad estaría creciendo porque hay algunos valores atípicos. Para que esos valores atípicos no malogren mi test, existe este que se llama unequal, que lo que va a hacer es tratar de evitar o de quitar o, o de limpiar la base de datos para que no distorsionen esos valores atípicos. En este caso, no va a cambiar mucho. Vamos a comparar los test y sale exactamente lo mismo. No hay diferencias. Solamente el valor T cambia un poquito y eso es lo que está haciendo una corrección. Pero en todo lo demás es básicamente lo mismo. Entonces, ese unequal solamente se utiliza cuando ustedes sospechan que tienen distribuciones en cada grupo que son muy distintas. Que puede deberse a que hay valores atípicos en alguno de los grupos. ¿Qué más? Correlaciones. Ok. Cuando yo tengo dos variables, por ejemplo, acá hay ingreso y edad, normalmente me piden saber si las dos variables se relacionan positivamente, se relacionan negativamente o no tienen ninguna relación. Por definición, la correlación que nosotros hemos aprendido en letras, en estadística básica, es un test paramétrico. Sí. ¿Por qué es un test paramétrico? Porque la correlación de Pearson, que es la que hemos aprendido, asume una relación lineal, ¿no? Que acá hay una relación lineal positiva o puede haber una relación lineal negativa o una relación, o no hay relación, pero la relación siempre es lineal. Por eso es que la correlación está dentro de los temas paramétricos. Ustedes se acuerdan, seguro, en su curso de
En su curso de estadística, normalmente les ponen un gráfico así. Vamos a poner acá. Acá está un eje, acá está otro eje, y les ponen acá algunos puntos, ¿no? Vamos a poner. Hay una observación, otra observación. Bueno, un montón de puntos, ¿no? Si ustedes veían estos datos, una correlación de Pearson les iba a decir que no había relación entre variables, ¿no? A pesar que yo veo que sí hay una relación, pero esa relación no es lineal, porque acá hay una parte que crece y luego decrece. Como no es lineal la relación, mi, mi coeficiente de Pearson me va a salir que es cero, porque en promedio la mejor línea de ajuste es esta, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un claro ejemplo de qué es un test paramétrico. La correlación de Pearson es un test paramétrico porque asume que la relación tiene que ser lineal. Pero en la vida real, yo sé de que acá hay una relación positiva y luego hay una relación negativa, ¿no? Eso, por ejemplo, no lo puede rescatar, esa conclusión no la puede rescatar un test paramétrico, debería ir a un test no paramétrico. Entonces, veamos, si yo tengo estos datos y quiero hacer una correlación, yo debería aplicar el comando core o el comando pwcore. Existen los dos comandos. Hay más comandos para correlaciones, pero los más conocidos son core y pwcore. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Vamos a ir a un Excel para mostrar esto. Que, sí, supongamos que yo tengo una variable X y una variable Y y yo quiero hacer una correlación entre ambos. Acá en la variable X tengo varios valores. Tengo este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. Y acá en el Y tengo este valor, este valor, este valor, este valor. Y por alguna razón, estos valores de acá son valores perdidos. Los que están con puntos son valores perdidos. No siempre en una base de datos es muy probable que existan valores perdidos. ¿Qué hace eh, el core, el comando core? El comando core utiliza la correlación, para la correlación, todos los datos que estén disponibles. Es decir, va a utilizar a todos estos. ¿Qué hace el W core? Solo utiliza aquellos que tengan no valores perdidos. Entonces, el PW core no va a utilizar este 5 porque no tiene esa observación en el Y no tiene un valor. Igual acá no lo va a utilizar porque su pareja en la variable Y no tiene valores. Lo normal es no utilizar su, si existe un valor perdido, es no utilizar el valor, no utilizar su pareja, ¿no? Por eso que normalmente se utiliza el PW Core porque es el que hace eso. Probemos algunas aplicaciones. Acá, por ejemplo, la correlación de ingresos con edad me dice que hay una correlación de 0,1255.
También puedo extender esa correlación agregando los promedios. Acá me da una tabla de promedios y además me da la tablita de correlación. Y si yo quiero también observar las covarianzas, hago lo mismo, solamente que al final pongo covarianza. Y acá me sale la covarianza. Recordemos que la correlación, para hallar la correlación se utilizan la covarianza, ¿no? La correlación de la variable x y y es igual a la covarianza entre la variable x y y, pero dividido entre la desviación estándar de la variable x multiplicado por la desviación estándar de la variable y. Esa es la correlación. ¿Para qué servía la correlación? Bueno, correlación y covarianza sirven para ver cuál es la relación entre variables, pero la correlación tenía la ventaja de estar restringido entre -1 y 1, mientras que la covarianza podía tomar cualquier valor mayor a cero, pero cualquier valor positivo, cualquier valor negativo. Podría ser 1.000.000, 5 millones, 10 millones. No tiene un límite la covarianza, mientras que la correlación sí tiene un límite, su intervalo es -1 a 1. Esa es la ventaja de utilizar correlaciones. Pero si igual yo quiero ver la covarianza, le pido acá que me dé la covarianza. Listo. Comparemos si hay alguna diferencia si utilizo core y si utilizo PW core. Acá me sale idéntico. ¿Por qué? Porque en mi base de datos no hay valores perdidos. Todos tienen, en ingreso, todos tienen algún tipo de valor. Así que va a salir igual. Solamente se diferencian cuando existen valores perdidos. A esta tablita también yo le puedo agregar información. Por ejemplo, le puedo agregar información de cuántas observatorios está utilizando. Le puedo decir que me diga si esa correlación es significativa o no. No, supongamos que acá me sale 0.01. Si me sale 0.01, esa correlación tan chiquita, ¿es significativa o simplemente es cuestión del azar? Entonces también yo le puedo pedir a Stata que me diga si esa correlación es significativa o no significativa. Y que si es significativa el 1%, que le ponga una estrella al costado. Acá me sale, por ejemplo, que la correlación entre ingreso y edad es 0.255. Y eso es significativo el 1%, por eso aparece un asterisco. Y el p-value del test de hipótesis de saber si esta correlación es significativa o no es 0. Y la cantidad de observaciones es 53.274. Listo. Hasta ahí pregunta, chicos. Este que hice acá, correlaciones, voy a copiarlo acá arriba. Primero, vamos a poner esto. ¿Qué sucede si me piden hacer correlaciones no de dos variables, sino de más variables? Entonces, simplemente acá agrego las variables. Puedo seguir poniendo que me diga la cantidad de observaciones, si es significativa esa correlación, si es significativo el 1%, y que me borre aquellos que son valores perdidos. Este listways es para decirle que me borre los valores perdidos. Corro, y acá me sale una tablita de correlaciones, bueno, una matriz de correlaciones, donde, si se dan cuenta, toda la diagonal es puro 1, porque es la correlación entre la misma variable. Correlación de ingreso con ingreso, 100%. Correlación entre edad y edad, 100%. Y los de acá es la correlación de edad con ingreso, correlación de edad al cuadrado con ingreso, correlación de mujer con ingreso, correlación de área con ingreso, correlación de edad con edad al cuadrado, correlación de mujer con edad, correlación de área con edad, correlación de mujer con edad al cuadrado, correlación de área con edad al cuadrado,
y correlación de área con mujer. Y para cada uno de ellos está el p-value para saber si esa correlación es significativa o no, y y el asterisco que me dice que es significativo al 1%. Listo. ¿Qué más? Ya. Acá hay una opción adicional que se le pone que dice Bonferroni. Bonferroni es una corrección que hace lo siguiente. Resulta que cuando yo tengo una base de datos muy chiquita, o tengo una base de datos que se parte en muchos grupos, es decir, hay hombres, mujeres, pero también hay un montón de departamentos y también hay un montón de características de las personas. Probablemente mis tests no van a ser tan buenos porque la cantidad de información por grupos es muy reducida. O mi base de datos es muy chiquita en general. Entonces, lo que hace la corrección de Ferroni es simplemente decirle a Stata, sé más estricto al momento de hacer tu test. Como tienes muy poca información, sé más estricto. No rechaza con más dificultad tu test de hipótesis, tu hipótesis nula. Entonces, si yo corro esto, se van a dar cuenta que a diferencia del anterior, no cambia casi nada, pero cambian los p-values en algunos casos. Por ejemplo, este de acá. Este p-value, que inicialmente sin el Bonferroni era 0.0192, acá abajo se ha convertido en 0.1921. Es decir, 10 veces. Este p-value acá que era 0.9379, acá con la corrección de Bonferroni se ha convertido en 1. Eso lo que está haciendo es volver más difícil tu test de hipótesis, ser más estricto con tu test de hipótesis porque tienes menos información, pero no se utiliza solamente cuando tiene reducida información. ¿Qué más? Hay otros tipos de correlaciones, por ejemplo, esta correlación de Spearman, que básicamente hace lo mismo, solamente que hace algunas correcciones dependiendo de algunas características que ustedes tengan en sus, en sus, en su base de datos. Por ejemplo, este Spearman lo que hace es simplemente hace otra corrección, pero esta corrección en el cálculo de las covarianzas, en la correlación. Solamente para que sepan que existe, acá por ejemplo dice, Superman es una correlación que hace la correlación por grupos para las variables en pares. ¿Qué quiere decir en grupos? Eh, Vayamos al Excel. Pongamos que yo tengo acá la persona. Ordeno las personas. La persona uno, la persona 2, la persona 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos son un montón de personas. Tengo los ingresos para la persona uno, tengo los ingresos para la persona 2, tengo la para la persona 3, para la 4, para la 5, para la otra. Tengo ingresos para cada uno de ellos y tengo también la edad para cada uno de ellos. Estoy inventando edades. Entonces, es el fuero de la persona, su ingreso y su edad. Lo que hace ese test es no hacer la correlación de frente de todos ellos y ya está. No, sino hace la correlación por partes. Quizás primero hace la correlación para un grupo, luego para otro grupo, luego para otro grupo, lo hace por grupos. ¿Por qué hace la correlación por grupos? Para comparar luego si esa correlación va cambiando drásticamente entre grupos o no. ¿Qué sucedería si acá me sale una correlación bien chiquita y luego acá en este siguiente grupo me sale una correlación totalmente mucho más grande? Eso me estaría diciendo que en realidad hay mucha disparidad entre individuos en mi base de datos, ¿no? Entonces, para que no
para que esa disparidad o los elementos atípicos que están en mi base de datos no jalen y no distorsionen funciones, lo que va a decir esta data es, oye, acá hay un grupo que está jalando demasiado el test. Probablemente a ese grupo no lo voy a incluir o lo voy a quitar o le voy a dar un peso menor. Eso es lo que hace ese test. Hace la correlación por grupos para chequear si hay algún grupo que distorsiona la correlación en general para todos. Pero no se usa mucho de todas formas. Finalmente, cuando yo hago esta matriz de correlaciones, normalmente al exportarlo a un Word o un Excel y ponerlo en la investigación, no se ve bien, ¿no? Es como que muy desordenado, mucha información. eh, entonces, una forma más visual es ponerlo en un gráfico en un gráfico de correlación. Este es un gráfico de correlación donde está cruzando a las variables y poniendo las observaciones como puntitos. No son gráficos de dispersión, todos son gráficos de dispersión. Este gráfico de dispersión de acá relaciona edad, que está en el eje vertical, con ingreso mensual, que está en el eje horizontal. Este gráfico acá tiene en el eje horizontal a ingreso y en el eje vertical a edad al cuadrado. Este gráfico tiene en el eje horizontal a ingreso mensual y en el eje vertical a mujeres. Este gráfico de dispersión tiene en este eje al ingreso mensual, en el eje vertical al área geográfica. Este gráfico de acá tiene en el eje horizontal a la edad y en el vertical a la edad al cuadrado. Este eje de acá, este gráfico de dispersión tiene el eje vertical a mujer y en el horizontal a edad. Este de acá tiene el eje horizontal a edad y en el vertical a área geográfica. Este de acá en el horizontal edad al cuadrado y en el vertical mujer. Acá tiene el eje horizontal a edad al cuadrado y acá área geográfica y acá en el eje horizontal mujer y en el vertical área geográfica. Y todo lo que está acá al otro lado es simplemente reflejo de esto, no es como un espejo. Todo esto se refleja al otro lado, lo mismo. Pues esto ya es bastante más informativo porque me da exactamente una representación visual y es una opción para que puedan presentar sus correlaciones. A este gráfico se le puede hacer algunos cambios, por ejemplo, acá le estoy poniendo cambiar el color, cambiar la grilla para que se vuelva más bonito y se pueden hacer algunas modificaciones. Vamos a ver qué modificaciones se pueden hacer. Vamos a poner acá W, graph, vale. Y acá busquemos estas opciones. Por ejemplo, hay una opción que le dice HAL, es decir, este gráfico está muy grande, además lo que aparece en el triángulo inferior es lo mismo a lo que aparece en el triángulo superior, entonces solamente preséntame la parte del triángulo inferior. Es una opción. También le puede decir que te ponga información dentro del gráfico. Vamos a probar poner algunas palmas.
Ya, por ejemplo, ahí ha reducido el tamaño de los puntos. Hay una opción que quiero poner, pero no la encuentro ahora. No la veo. Parece que ya no está. Antes había una opción acá en el mapa de PDF, que te daba la opción de poner una línea de tendencia en cada uno de los gráficos. Es decir, por ejemplo, acá, en este gráfico acá, podría poner una línea de tendencia rojo, pero ya no la veo. Parece que ha cambiado. Pero la idea es que se vuelve mucho más fácil de mostrar si está de esta forma. Y finalmente, si lo quiero grabar, ya sabemos de que el comando para grabar es grab export o también grab save, que tenemos acá. Bien, chicos, hasta hay preguntas. Gracias. Bien, chicos, preguntas ahora sobre el examen. Nada, tampoco. Yo sí tengo otra pregunta. No te escuché. Ah, ya, tenía una pregunta sobre los mapas. Quería preguntarte, estaba viendo la clase pasada y creo que había un paquete de información cartográfica que no estaba en el file de ella. Quería preguntarle si nos lo podía pasar. Ah, podemos descargar de acá. Quedó todo lo que son información cartográfica.
También está en la página de DNI, pero normalmente, normalmente a veces no está disponible, pero en esta página está toda esa información. De todas formas, igual lo voy a subir a Paideia para que lo tenga. Otra pregunta, chicos. Gracias, digo. Ah, y sí, una consulta de mis compañeros me comentaron de que hay clases en las que aún no se suben las grabaciones. Ah, ya lo voy a subir. Sí, sí. Ahora me parece mucho.